Bienvenidos y bienvenidas a las ayudantías digitales de Cálculo 2. En este nuevo capítulo de Funciones de varias variables, revisaremos junto a nuestro ayudante Matías Aguilera un ejercicio haciendo referencia a la regla de la cadena. Pero antes del ejercicio, veamos un breve repaso. Bueno, en regla de la cadena tenemos varios casos. El primer caso nos dice que tenemos que suponer que z es una función de dos variables, diferenciable en x e y, donde x es una función de t e y es una función de t, con t siendo t diferenciables también. Entonces z es una función de t diferenciable y la derivada con respecto a z se puede escribir como la derivada de f con respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. Esto puede parecer un poco complejo, pero lo único que tenemos que entender es que la diferenciabilidad, como la estamos haciendo respecto a t, cualquier variación en t va a modificar x y va a modificar y. Por lo tanto, siempre tenemos que tener como este diagrama en la cabeza, un diagrama de árbol. Y lo otro que tenemos que corroborar es que efectivamente las derivadas podríamos, en teoría, no es un truco tan matemáticamente correcto, pero podríamos simplificar las derivadas respecto a x y fíjense, nos va a quedar justamente un df de t más un df de t. Por lo tanto, así consideramos la variación en dos direcciones y estamos poniéndolo algebraicamente bien. Bueno, en el caso 2, suponga que z es una función de x e y, una función diferenciable en x e y, donde x depende de s, una función de s y t, e y también depende de una función de s y t. Esto es bastante parecido al caso anterior, pero la gran diferencia va a estar en que, claro, antes teníamos una derivada directa y ahora una derivada parcial, pero la lógica sigue siendo la misma. Una variación en s va a modificarnos todas las funciones que dependan de s, y una variación en t va a modificarnos todas las funciones que dependen de t. Como x e y dependen de ambas variables, tenemos que hacer un diagrama bastante semejante. Y ahí queda bien ejemplificado con el diagrama de árbol que tenemos que tener presente siempre. Y lo mismo, si vamos simplificando las variables intermedias, por ejemplo los delta x, vamos a llegar a la expresión original. Bueno, después de haber hablado de estos dos términos, podemos decir de que la versión general es que sea u una función diferenciable de las n variables de x1 a xn y que cada x sub j es una función diferenciable de las m variables de t1 hasta tm. Entonces, una variación de u con respecto a un ti va a estar dado por todas las variaciones intermedias, es decir, du de x1 por dx1 de ti y así sucesivamente. Obviamente para cada i que vaya desde 1 hasta m. Lo que intenta decir esta diapositiva en el fondo es que todas las variaciones intermedias tienen que considerarse y que una variación en una variable que defina a otras variables siempre debe estar considerada dentro de nuestra diferenciabilidad. Pero esto se entenderá un poco mejor en el siguiente ejercicio que analizaremos. En el siguiente ejercicio trabajaremos los conceptos de regla de la cadena. Nos dice lo siguiente: si z es una función de x y de y, donde x corresponde a r al cubo más seno de s e y a 4rs cuadrado, determine la segunda derivada de z respecto a s y respecto a r, o la conocida como segunda derivada cruzada. Para entender este concepto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que tanto x como y corresponden a funciones de r y de s. Por lo tanto, lo que hay que entender es que si yo produzco un cambio en r, como r me define a x y a y, tengo que saber traducirlo en un cambio en x más un cambio en y. De la misma forma, si yo genero un cambio en s, debería aparecerme exactamente lo mismo. Un cambio en s tiene que traducirse también en un cambio en x más un cambio en y. Ahora, para recordar esto con mayor certeza, no nos tenemos que olvidar de lo que vimos en regla de la cadena en cálculo 1, que en el fondo yo no necesariamente puedo conocer la siguiente derivada. Bueno, esto era cálculo 1, ¿cierto? Un dx de y. Pero una derivada puede expresarse como una multiplicación de infinitas derivadas intermedias. Es decir, yo podría no haber conocido eso, pero sí conocer dx de w. Y también conocer cuánto cambia w con respecto a u. Cómo cambia u con respecto a, no sé, alfa. Y cómo cambia alfa con respecto a y. Esto es por solo ejemplificar. Es decir, yo no conozco los cambios directos, pero sí puedo determinarlos a través de regla de la cadena. Ahora, aplicados en este ejercicio, vamos a ver la primera parte. Si nosotros sabemos que z
es una función de x, y, lo primero que tenemos que hacer es derivar en este caso con respecto a s. Entonces, ¿qué nos va a decir? La derivada de z respecto a s tiene que ser igual a la derivada de f respecto a s. Pero como ya dijimos, f es una función que depende de x y de y, pero tanto x como y dependen de r y s. Por lo tanto, si yo produzco una variación en s, tengo que tener una variación en x y una variación en y. Por tanto, nosotros tenemos que entender que esto va a verse de la siguiente forma. Una variación de f con respecto a x multiplicado por una variación de x respecto a s. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando hablamos de lo de la regla de la cadena, podíamos haber dicho algo como una simplificación entre todos estos términos, lo que nos iba a terminar entregando el de x partido de y que teníamos al comienzo. Si nosotros hiciéramos la misma simplificación acá, llegaríamos también a un df de s, que es lo que tenemos al comienzo. Entonces, así tenemos explicada nuestra variación en x. Pero como ya explicamos, tanto x como y están definidos por r y s. Así que esto también debiese traducirse en un cambio en y multiplicada por un dy de s. Entonces, así es como ya tenemos expresada nuestra primera derivada. Ahora bien, hay que recordar que x es r al cubo más seno de s. Así que este término de acá lo conocemos y el dy de s también. Dx de s va a ser coseno de s. Por lo tanto, por coseno de s más df de y la derivada de y con respecto a s va a ser 8rs. Claro, porque derivo s, me va a quedar perfecto, 8rs. Y ahora sí que tendríamos expresada en su totalidad esta primera derivada. Entonces, recuerden, si yo tengo dos variables, tengo que pensar en un esquema como de árbol. Si yo tuviera dos variables solamente, generalmente una derivada o un cambio con respecto a r, tiene que verse como un cambio en x y un cambio en y. Y si voy haciendo este esquema cada vez más complejo, es decir, voy derivando cada vez más, deberían volver a aparecerme dos ramas y dos ramas, y así sucesivamente. Si yo tuviera tres variables, me tendrían que aparecer tres ramas, y así, ¿ok? Pero siempre hay que imaginarse el esquema de árbol antes de empezar a trabajar, para saber a lo que tenemos que llegar. Ahora vamos a derivar de nuevo, porque nos pedían la segunda derivada. Entonces ahora hay que derivar con respecto a r. Entonces s de z de s se va a convertir en un t cuadrado z de r de s. Y aquí vamos a expresar todo como derivadas. Entonces lo que tendríamos en este caso sería fíjense que tenemos una multiplicación de funciones. Entonces también hay que tener ojo en expresar las reglas de derivación que ya conocemos de cálculo 1. En el caso que acabo de subrayar, tenemos una función que depende de r y otra que no depende de r. Por lo tanto, el coseno de s se va a tratar simplemente como una constante. Vamos a obtener coseno de s por la derivada respecto a r de df de x. Además de esto, vamos a tener que agregarle, pero en este caso, fíjense, sí tenemos una función de r y otra función de r. Por lo que aquí debiésemos agregar una regla del producto, derivada del primero, ¿cierto? Que sería de df en dy. Por el segundo sin derivar, y aquí nos va a faltar un poquito de espacio, así que vamos a alejar. Más la derivada del segundo, que sería 8s, por el primero sin derivar, que en este caso va a ser df en dy. Es decir, tenemos un esquema bastante semejante al que teníamos con anterioridad, pero en este caso vamos a tener que hacer el mismo proceso. Continuemos en azul. Vamos a tener coseno de s y tenemos una derivada entonces respecto a r. Pero como ya hablamos con anterioridad, cualquier derivada con respecto a r o s me va a generar cambios en x y en y. Es decir, lo que debería aparecerme en este caso va a ser una segunda derivada de f respecto a x por dx de r más, ahí tengo el cambio en x, ¿cierto? Más segunda derivada de f de y de x por dy en dr. Y ahí tengo mi variación respecto a y. Lo mismo, si quieren corroborar esto, intenten simplificar estos diferenciales y van a darse cuenta que van a llegar a la misma expresión original. Perfecto. Entonces, ahí tenemos destacada nuestra primera parte. Ahora abajito, por falta de espacio, vamos a continuar un poco abajo, vamos a desarrollar este segundo término. Bueno, fíjense que este 8s más df de y no hay nada más que hacerle, así que vamos a dejarlo escrito. 8s por df en dy. Pero el término que tenemos acá, que voy a encerrar en un cuadradito, ese sí hay que desarrollarlo un tanto. Entonces vamos a tener un 8rs multiplicado por esto mismo. Y fíjense que ya teniendo el primer desarrollo, es mucho más fácil continuar con el segundo, porque tenemos que seguir la misma lógica. En vez de una derivada de segundo grado con respecto a x, ahora vamos a tener una con respecto a y.
este caso por dy dr, más una segunda derivada de f, porque es cierto que habíamos derivado primero respecto a y, después con respecto a x, por un dx dr. Y lo que nos quedaría sería entonces terminar de desarrollar todo esto. ¿Pero qué es lo que tenemos que recordar? Ahora, como derivamos respecto a r, hay que reconocer cuáles son nuestras derivadas respecto a r de x y de y. Entonces, vamos a decir que la segunda derivada de z respecto a dr y ds van a ser las siguientes. La derivada de x respecto a r, si subimos, va a ser dx dr 3r al cuadrado. Y la derivada de y respecto a r va a ser 4s cuadrado. 3r cuadrado y 4s cuadrado. Por lo tanto, desarrollando coseno de s, segunda derivada de f respecto a x por dx dr, que ya dijimos arriba que era 3r cuadrado, más la segunda derivada de f de y de x por un dy dr, que si no nos olvidamos es 4s cuadrado, más 8s por df de y, más desarrollando abajo vamos a tener ese 8rs, segunda derivada de f respecto a y por dy dr, que es 4s cuadrado, más la segunda derivada de f, ahora de x de y, ¿cierto? Por dx dr, que era 3r cuadrado. Así que el resultado final, si intentamos dejar esto expresado un poquito más bonito, va a ser el siguiente. Coseno de s por 3r cuadrado, segunda derivada de f respecto a x, más 4s cuadrado por segunda derivada de f de y de x, más 8s por la derivada de f respecto a y, más todo lo que anotamos en este último paso, que sería el 8rs, factor de la segunda derivada de f respecto a y cuadrado por 4s cuadrado, más, 3r cuadrado por la segunda derivada de f respecto a x e y. Y con eso no podemos desarrollar nada más, porque en verdad, como no conocemos cuál es la función f original, no podemos desarrollar las derivadas con respecto a x y respecto a y. Lo que sí podríamos haber hecho, si es que nos corroboraban efectivamente que esta es una curva de tipo C2, es haber juntado las derivadas cruzadas. Porque recuerden que por el teorema de Clairaut, las curvas C2 permiten de que las derivadas cruzadas sean iguales. Y si son iguales, pude haber compartido estos dos términos. Así que con eso finalizamos nuestro ejercicio. Espero haya quedado muy claro y nos vemos en otro video.